Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos al Puente. Después de 3 meses, nosotros al tercer mes resucitamos. Ustedes han resucitado, estamos en la octava de Pascua y le queremos brindar un programa muy especial. Está con nosotros Monseñor Miguel Irízar y con él vamos a hablar de sus raíces hispanas, vascas, de su vocación, de su pasión misionera en los Padres Pasionistas, de su labor como obispo en Yurimaguas, en el Callao y de tantas actividades que las enmarcamos en el centenario de la misión pasionista en el Perú. Monseñor Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. El sueño se cumplió. Gracias, José Antonio, que me traes a esta casa. Yo tengo que pedir aquí, no digo perdón, pero disculpas de no haber venido hace mucho tiempo a Paz Televisión, pero aquí estoy. Se siente como en su casa. No, por supuesto. Porque cuando visitamos el Sagrario, le recordaba justamente, ¿no?, cuando estaba bendiciendo el cardenal Vargas. Así es, aquí estuve yo acompañando a Augusto Vargas, entonces yo era secretario de la Conferencia Episcopal y realmente recuerdo con mucho cariño el inicio de esta obra maravillosa que es Paz Televisión. Nosotros tenemos 60 minutos, menos de 60 minutos, para hablar de los 100 años de los pasionistas en el Perú, de 75 años de la trayectoria de Monseñor Irízar. Creo que se nos va a quedar corto, pero vamos a comenzar y me gustaría, así, como por el comienzo, ¿no? Hemos dicho, usted es pasionista, ¿no? Así es. Y alguno que lo escuche por primera vez, pues sí, ha oído a célebres pasionistas, ¿no?, como el queridísimo padre Clemente Sobrado o el padre Artola, ¿no?, que son como pasionistas que son icono, ¿no?, para la gente. Pero podemos comenzar diciendo quiénes son los pasionistas, algo de su fundador, San Pablo de la Cruz. Bueno, pues sí, yo soy pasionista y en mi caso hubo una condición de la propia familia, porque mi tío, padre Luis Irízar, que murió aquí en Lima en 1995, era también pasionista. Y en parte yo me hice pasionista por esa cercanía de mi propio tío y porque el colegio, digamos, del pasionista estaba a 4 kilómetros de mi casa. Pude haberme ¿Estamos hablando de qué ciudad? Y yo estaba, bueno, mi pueblo es un pueblo pequeño de la provincia de Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián, que tú conoces. Y entonces, en ese pueblo pequeño había, pues como era normal en ese tiempo, vocaciones sacerdotales religiosas, y en mi familia eran varios. Mi tío era pasionista, mi tía era clarisa, y luego había parientes, primos de mi padre que eran diocesanos, carmelitas, de todo. El nombre del pueblo que son ustedes. Ormaiztegui. Porque lo pueden estar viendo allí, ¿no? Por internet se puede ver. Ormaiztegui. Es un pueblo chiquito, pero se ha hecho importante, curiosamente, porque hay una industria muy importante ahora que se llama Carrocerías Irízar, de los autobuses que circulan por muchas partes del mundo. Pero bueno, lo mío de pasionista. Yo soy miembro de la congregación que fundó San Pablo de la Cruz. San Pablo de la Cruz, estamos hablando de fines del siglo XVIII, cuando él nace. Bueno, ya más bien nace a fines del siglo XVII. Y él muere el año 1775. San Pablo de la Cruz es un santo, pues digamos, que tiene diferentes dimensiones. Ante todo funda la congregación pasionista, cuyo carisma específico es la memoria permanente de la pasión de Jesús. Claro, todo cristiano tiene que vivir el misterio de la pasión. Acabamos de celebrar la Semana Santa, muerte y resurrección del Señor. Pero, sin embargo, San Pablo de la Cruz tuvo esa inspiración de que la memoria de la pasión, a veces el pueblo de Dios no lo tenía. Y para eso él funda la comunidad pasionista, centrada en la meditación de la pasión de Jesús. Primero la tenemos que experimentar nosotros los religiosos de la congregación y luego llevar esto al corazón del pueblo de Dios. Y él recibe esa inspiración siendo todavía laico, seglar, pero naturalmente luego tuvo que prepararse para ser sacerdote para poder fundar la congregación. Pero lo importante de Pablo de la Cruz es que además de eso y de fundar la congregación pasionista es un gran
misionero y predicador de las misiones parroquiales o populares, pero siempre llevado de este amor tan entrañable a Cristo crucificado que él lo vivió en su propia vida. Él luego llevó una vida muy santa, aunque él se consideraba un gran pecador, y realmente no solo meditaba la pasión de Jesús, lo vivía de verdad de corazón. Y quería que todos sus religiosos centraran su vida en la imitación de Cristo crucificado, padecieran con Cristo y compartieran la pasión de Jesús por los pecadores, que los llevaran a la reconciliación con Dios, y tuvo una gran inquietud sobre todo para llevar también esto al clero, de entonces al clero diocesano, a las demás comunidades religiosas, de forma tal que Pablo de la Cruz fue un misionero tanto para los laicos en general, para los religiosos, etc. Y eran momentos ahí donde la fe, como está sucediendo en muchas partes del mundo, como que se iba apagando, debilitando, ¿no? El teísmo, el siglo de las luces, ¿no? Y es justamente cuando le va a dar esa pasión, ¿no? Por Cristo, por la cruz, por la evangelización. Sí, y él quería que se consideraba que el misterio de la pasión de Jesús era la obra suprema de Dios, del amor de Dios. Y en la persona de Jesús, en su humanidad, lógicamente, y esto vivirla no solo pues, en Semana Santa, como a veces nos puede pasar, o en determinadas celebraciones de la Santa Cruz, sino que eso fuera permanente. De hecho, pues es verdad que vino el concilio uniendo el misterio pascual, muerte, resurrección, cruz y cruz gloriosa del Cristo resucitado. Pero él ahí encontraba una fuerza para la predicación, para su propia vivencia espiritual. Y para eso necesitaba una comunidad orante. Los conventos que él fundaba, que fue fundando, se llamaban retiros porque nosotros teníamos que vivir fuera del mundo, retirados casi en las afueras de las ciudades y de los pueblos. Salíamos a predicar, o tenían que salir a predicar la misión, pero luego retornar otra vez al convento, al silencio, a la soledad, a la penitencia, a la oración. Pero, lógicamente, saber que nuestra fortaleza no estaba en nuestra elocuencia, sino en vivir esa experiencia de Cristo crucificado en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria. La locura de la cruz. Sí, y éramos muy austeros en nuestro vestir, el hábito pasionista negro, con un corazón con el escudo que dice Pasión de Jesucristo, y luego teníamos el coro, o teníamos la liturgia de las horas, repartida a lo largo del día. Y teníamos los maitines nocturnos. A las 2 de la madrugada nos levantábamos, yo me he levantado durante años. ¿A la 1? ¿A las 2? A las 2 arriba. de la mañana, a la madrugada, arriba, al coro a cantar los maitines y luego los laudes en la mañana. Y esto hacía que también nos sintiéramos un poco como, en fin, en lo que la Iglesia y el pueblo esperaba, que fuéramos orantes donde los demás dormían. Eso lo vivíamos con ilusión. Y en mi época no era fácil. La España en la que a mí me tocó entrar en un noviciado, estoy hablando del año 50-51, pues no había calefacción. Claro. Nosotros utilizábamos sandalias, caminábamos descalzo, y lógicamente después de la levantada de la cama ir al coro, que estaba frío, y volver otra vez, nos teníamos que dar saltos, ¿no? En el claustro corríamos para poder calentarnos otra vez. Pero aún eso lo vivíamos con una alegría. Las fiestas grandes, donde todo eso era cantado, a uno le daban realmente un espíritu fuerte. Realmente fuimos formados con mucha exigencia, pero para ser misioneros, predicando y misioneros allí donde la Iglesia nos enviara. ¿Se puede considerar como un cuarto voto? Así es. Nosotros hacemos un cuarto voto que es llevar la memoria permanente de la pasión de Jesús. Y esto tiene que animar la práctica de los demás consejos evangélicos, la pobreza, la obediencia y la castidad. Desde la pasión de Cristo, Cristo que experimentó en su cuerpo y en su alma el sufrimiento que hemos meditado todavía esta Semana Santa, y luego que esto pasara a ser también parte de nuestra vida. Hoy, además de eso, se procura que la pasión de Cristo sigue todavía sufriendo en tantas personas que sufren en el mundo. Y creo que Cristo asumió todo el dolor humano de todos los tiempos. Y hoy día también se ha hablado mucho en América Latina de los nuevos crucificados, de los rostros sufrientes, pero esto ya estaba en el pensamiento de Pablo de la Cruz. Claro que no sería con la teología que hoy se suele ver las cosas, pero realmente eso lo vivía en esa mística contemplación. En Cristo, cabeza sufriente, y en sus miembros, que pueden ser incluso creyentes o no, pero que igualmente sufren, y a los que hay que llevarles, digamos, la compasión, pero también el anuncio del amor de Cristo, ¿no? Pues la irradiación de la congregación nace en Italia. ¿Por dónde está extendida? ¿Los santos, beatos, siervos de Dios? Así es. Bueno, la congregación pasionista
La aprobación, estamos hablando de 1741, 43, estamos hablando de Clemente XIV. Fue, como toda fundación, suele ser difícil para los fundadores, porque no comprendían tanto el porqué de la congregación pasionista. Dicen que los funden, a los fundadores. Y era contemporáneo a San... antes recordábamos al fundador de los Redentoristas, San Alfonso María Ligorio. San Alfonso María Ligorio, pero con un carisma un tanto diferente. Si bien es el Redentor, Pablo pone la pasión de Cristo, que contempla todo, no solo el sufrimiento físico, sino sobre todo la hora de Cristo, que ahora la sentimos y digamos la entendemos mucho mejor a la luz también de la Pascua que hemos celebrado. La congregación pasionista se funda en Italia, en varias regiones de Italia. Su casa central general está en Roma. Justamente nosotros tenemos el convento junto al Coliseo, en el Monte Celio, en una basílica de los santos Juan y Pablo, que fueron dos nobles romanos que fueron martirizados en la propia casa. Allí muere San Pablo de la Cruz. Cuando yo voy a Roma, celebro allí donde él murió, y sus restos están allí en la basílica de San Juan y Pablo. De ahí se extiende primero por diferentes regiones de Italia, luego en Europa se extiende tanto hacia el norte, hacia Inglaterra, Holanda, Bélgica, España luego, y hacia América, hacia el norte, Estados Unidos, que fue una fundación de las también que tuvieron, no en los primeros tiempos, pero surgió con mucha fuerza en Estados Unidos, y luego sea de Italia, de España, de Estados Unidos, va extendiéndose a otras partes. En América Latina estamos de norte a sur, desde Estados Unidos pasa a México, Centroamérica, estamos aquí en la zona andina, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, etcétera. Y en Asia ha sido la extensión de la congregación muy fuerte, sobre todo en este siglo que pasó, el siglo XX. Estamos en Filipinas, estamos en Japón, estamos en Corea del Sur, estamos en la India, etc. ¿En total cuántos? ¿Unos 4.000? No, actualmente cercamos como unos 3.000, hemos ido más, pero como otras congregaciones hemos sufrido una merma, digamos, de número. Pero es curioso que las vocaciones que hoy faltan en Europa o en Estados Unidos surgen en los países, hoy vamos a llamarle para iglesia también emergentes. En el África, muchas vocaciones. En Asia, llámese Filipinas, llámese Corea del Sur, Indonesia o la India, etc. Y en América Latina, a Dios gracias, últimamente estamos mejorando en vocaciones. En el Perú estamos creciendo, países como viene también del Ecuador, de Centroamérica, donde acaso nos están faltando es en el sur, hacia Argentina, Chile, etc. Brasil es otra región donde ha crecido la congregación pasionista, pero siempre ha sido una congregación con una gran dimensión y vocación misionera. Lo de la predicación de la pasión de Cristo se asocia ahora a ir a las tierras donde la iglesia no ha sido implantada suficientemente, y por eso San Pablo siempre tuvo esa visión de universalidad. Y le preocupó sobre todo Inglaterra, no como tierra de misión, pero por el tema de la división, de la ruptura de la iglesia anglicana con la iglesia católica de Roma, tuvo como el sueño de que la isla, como él llamaba, tenía que volver al seno de la Iglesia Católica. Y ahí hemos tenido dos grandes santos que han sido, digamos, pioneros de la comunión con la Iglesia Católica, y ahí entra el movimiento de Oxford, el cardenal Newman, que tiene contacto con dos de los pasionistas, sobre todo el padre Domenico Barberi, que es beato, y luego el San Carlos Owen, que también ha sido canonizado hace pocos años. Es curioso cómo la Iglesia se presenta, o la congregación, de esa manera. Y yo estoy en el Perú, estamos en el Perú. Hablábamos de los santos, hemos citado ya dos beatos, Sí. Podemos recordar. Sí, tenemos San Pablo de la Cruz, fundador, San Gabriel de la Dolorosa, joven pasionista que muere en 1862, estamos en el 150 aniversario de su muerte. Luego, Y además a los 24 años. a los 24 años murió San Gabriel. Este año se cumplen los 150 años. Tiene una gran basílica o santuario en el Gran Sasso, no lejos de Roma, como a 3 horas de Roma. Incluso una gran revista. Sí, una revista que se llama El Eco de San Gabriel, que también está haciendo su centenario justamente en este año. Luego está San Vicente María Strami, que es el primer obispo pasionista, que fue obispo de Macerata y Tolentino. ¿A quién se encomienda, Monseñor Miguel? Bueno, yo me encomiendo a él y lo he tenido su cuadro en mi casa hasta ahora, porque al fin y al cabo yo soy pasionista, me hicieron obispo que venía como misionero al Perú como pasionista. Luego tenemos otros santos, he dicho del holandés San Carlos
está San Inocencio, y beatos estamos hablando como de 40 beatos, entre ellos los mártires de Daimiel, que fueron los jóvenes que fueron sacrificados después durante la guerra civil, ¿no? Tenemos una corona de santos. Y luego hay dos que sin ser pasionistas están vinculados. Santa Gema Galgani, claro, que lleva la espiritualidad pasionista, su director es un padre espiritual, el padre Germano, y realmente la consideramos hermana nuestra. Claro. Y luego está Santa María Goretti, que solo tuvo relación con los pasionistas porque le prepararon para la primera comunión, y cuando su martirio, cuando moría, fue asistido por pasionistas, y cuando se trató ya de todo el proceso lo asumió la congregación pasionista, y Sumara quiso, cuando la canonización, que eso fuera a una iglesia de los pasionistas en Neptuno, donde ella murió. En fin. Porque la familia pasionista también tienen, ¿no?, compasionistas, también tiene un movimiento laical, ¿no? Sí, pero además del fundador, además de los religiosos, varones, fundó también religiosas de clausura pasionistas, que son también de mucha austeridad, es así, conservan todavía toda la austeridad primigenia, que acaso nosotros no la tenemos tanto hoy los varones. Y luego viene la familia pasionista de los laicos, como si fuera una tercera orden. Esa ha ido creciendo en los últimos años más. Acaso también porque faltan más religiosos o sacerdotes, los laicos suplen de alguna manera y recogen el carisma y acompañan a los misioneros allí donde vayan. Así es. Vamos a hablar de las dimensiones que tienen en la fundación de parroquias, en la misión, en los medios, etcétera, ¿no? Antes, una presentación de Cristo en los medios, ¿no?, el sueño de la prensa católica. Les recuerdo que ha salido ya el Correo Mariano, que lo dedica justamente a la Semana Santa y a la Pascua. Esto es una vez al mes, una vez al mes. Y les presento también Cristo Hoy, que sale todas las semanas. Ahí tienen, todas las semanas sale Cristo Hoy, que aquí presenta los tambores para el resucitado. Bien, pues ojalá que nos aficionemos a la prensa católica y este sueño de llevar a Cristo a los medios sea una realidad. Monseñor, ya me gustaría llegar al Perú y centrarnos un poco en este centenario, ¿no?, hacia el 2013, ¿no? ¿Cómo llega al Perú? ¿Cómo llega usted también? Bueno, pues sí, el año que viene estaremos celebrando los pasionistas los 100 años de nuestra llegada al Perú. Pero hay una cosa que nos distingue. Llegamos al Perú para ser misioneros en la selva. No llegamos para Lima, aunque después estemos en Lima también. La descentralizaron ya. Sí, fue venirse en barco desde Vigo, del norte de España, al Callao, luego llegar por mar hasta cerca de Chiclayo y ahí entrar en la aventura de llegar con el obispo de Chachapoyas, entonces, Monseñor Lisón, que los había invitado, los había llamado, y por tierra, pueblo por pueblo, Cajamarca, Chachapoyas, finalmente Tarapoto, Moyobamba, etc. Estamos hablando de 1913. Entonces, estaremos celebrando este año próximo este centenario. Ahora, yo llegué como pasionista, llego al Perú pues hace 52 años. De ese centenario llevo la mitad. La mitad. Le toca. Claro, yo llego muy joven, con 26 años al Perú, y mi primer destino, después de mis estudios en Roma, de terminar la carrera, la gregoriana, estudié Ciencias Sociales, yo me ordené joven sacerdote sin cumplir 23 años, y mi primer destino, para mí un tanto inesperado, pensaba que me quedaba mi tierra de profesor, dentro de nuestras casas de estudios en teología, etcétera. Me dice, necesitamos un joven como tú en Lima, y bueno, pues a Lima. La obediencia se cumplía como tenía que ser. No me costó y no me costó tanto. Lo que más estaba preparado para irse a la selva ya. Venía. No, sí, venía a lo que me mandaron. Pero la despedida más, digamos, no digo penosa, pero fue la despedida de mi madre, de mi padre, porque mi madre me dice hasta el cielo. Bueno. Serán viajes sin retorno, ¿no? Sí, bueno, pues no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y él ya también decía, tú en el Perú te vas a perder, ¿qué va a pasar contigo? Todavía no tienes experiencia. Es bueno, pequeño, joven. Pero lo penoso fue que llego a Lima el 3 de junio del año 60 y mi madre muere a los 10 días. Que yo la dejé sana y bien, ese fue un golpe para mí, ya no lo vi más. Pero dije, necesita mi madre que me cuide desde el cielo en mi vida sacerdotal en el Perú, y así fue. Y luego, mis primeros años fueron en la parroquia del Pilar de San Isidro, que en toda Lima
no es lo que soy. Era una ciudad, yo diría, habitable y tratable. Por Camino Real, donde hoy hay tanta circulación, apenas circulaban los carros. Yo de ahí me inicié luego como profesor en la Universidad Católica, la Pontificia, en la PUC. Pero entonces era el Instituto Ribagüero, que estaba en el centro de Lima. Y las demás facultades estaban repartidas por allí también. Todavía no existía el campus actual y mucho menos. Pero desde el principio tuve ese contacto con la juventud. ¿Qué cátedra daba? Yo daba doctrina social de la Iglesia, y también con eso iba también la ética, tanto en Derecho como en Económicas. Y bueno, para mí fue una experiencia interesante. Yo, de hecho, voy a decir que el mundo lo descubrí en Lima. Porque yo antes había sido un religioso, un fraile, encerrado en un convento, estudios, etcétera, en Roma, pero el mundo casi no lo había tratado. Aquí entré en la parroquia, con los universitarios, y luego tuve otra experiencia muy buena. Muy pronto tuve cercanía con el movimiento familiar cristiano, que en ese tiempo tenía mucha fuerza, y fui nombrado por el cardenal Landázuri asesor del movimiento familiar cristiano, a nivel arzobispal, y luego incluso estuve a nivel nacional. Todo eso me hizo prepararme para ser un buen pastor. No es así, no sabía lo que me vendría después. Yo nunca pensé que el Señor va preparando. Así es. Pero Lima de entonces era una ciudad, digamos, mucho más amigable. Apenas era 1 millón de habitantes, todavía no había surgido todo lo que son el entorno inmenso de Lima, ¿no? Igualmente Callao, donde he estado. Pero luego, lo que vendría después no lo sabía. Hubo una interrupción de unos años, que volví a España, solo 3 años, en un cargo de nuestra curia provincial en Bilbao, pero retorné al Perú. Y ahí hubo un corte muy interesante. Me llamó el cardenal Landázuri para animar los medios de comunicación por la misión conciliar de Lima. Claro, estamos en los 50 años del concilio y se están preparando muchas. Así es. Y hay que rescatar justo... El Papa nos está pidiendo en el año de la fe el concilio, el catecismo de la Iglesia. Pues realmente el año 67, 1967, Landázuri, que venía del concilio, y había sido uno de los padres conciliares, quería que el concilio llegara a Lima. Porque realmente acaso no había habido, sí había comunicaciones e informaciones, pero no había vibrado Perú y tampoco Lima. Entonces organiza una misión. Vienen 300 misioneros de España, en parte religiosos, a predicar la misión que se fue preparando. Y a mí me pide que me encargue de animar los medios de comunicación, que en ese tiempo no eran como ahora. Todo teníamos que hacerlo, por supuesto, en vivo y en directo, como ahora en este momento. No había grabaciones previas ni cosa parecida. Y, de hecho, conseguimos una colaboración de los medios de comunicación. El título era muy bien bello, ¿no? El título, como eslogan, el concilio llega a Lima. Qué interesante. Yo recuerdo que la encargada de la promoción, de buscar la imagen, el logo, andaban los peritos, pero al final salió de unos cuantos de nosotros y nos pareció eso. Y realmente el concilio llegó a Lima. Y los artistas en televisión anunciaban, llega el concilio. ¿Quiénes son los padres conciliares? ¿Quiénes son los misioneros? Y se fueron por todo lo que en Lima era entonces. Las parroquias, las capillas, los colegios, las universidades, los centros de trabajo, las empresas y también los medios de comunicación. Yo creo que fue una llegada. Y para mí fue una experiencia. O sea, la misión, ¿qué fue? Hablar del querigma, la misión, algo del concilio. Sí, ¿cuál fue el contenido? Había una temática más o menos preparada que tenía en cuenta la nueva visión de la Iglesia desde el concilio, pero centrada en Jesucristo sin duda. Pero había el anuncio, la predicación, pero también había la exigencia de ser luego en la vida coherentes con aquello que creemos. Pero en el fondo era también preparar a quienes no habían recibido los sacramentos iniciales, como el bautismo, animarles a que mandaran a sus hijos a bautizar, incluso gente de más edad, y también a la gente no casada que se animara a casarse, pero no era solo la parte sacramental, sino que tenían que tomar eso en la integridad de una visión ya de la Iglesia que quiere cristianos que vivan en la familia y en el mundo y de acuerdo a las exigencias de la fe y del discipulado que diríamos hoy, ¿no? Bueno, eso fue una etapa muy interesante. Bueno, termino yo esa etapa, vuelvo todavía un tiempo allí a mi tierra, Bilbao, pero por suerte el año 69 me dijeron, vuelves al Perú, pero ahora vuelves como superior de tu congregación. Bueno, y ahí me tocó... ¿Cuántos habría más o menos? ¿Cuántos pasionistas? En ese momento éramos como unos 70, más que ahora. Sí. Claro, en esa época de mi región, de nuestra provincia religiosa de Bilbao, veníamos muchos misioneros. De mi propio curso nos hemos ordenado 22 sacerdotes. De ellos 9 hemos estado simultáneamente en el Perú. O sea que veníamos como enredada, como dice el Perú. Pero nosotros sabíamos que nuestro destino fundamental era la selva. Estábamos en la Vicariato Apostólico de Limaos y en la Prelatura de Moyobamba, San Martín y Loreto.
Tanto es que yo desde chico, desde que me inicié en un colegio apostólico seminario menor, yo sabía de las ciudades, no de la costa peruana, pero me sonaba Juanjuy, Tarapoto, Yurimaguas, Solamas o Moyobamba, porque ya estábamos, los misioneros cuando venían nos contaban sus aventuras y su trabajo, y esto nos iba animando misioneros. Modo que todos potencialmente queríamos ser misioneros. Y cuando venía el obispo de Yurimaguas, el de Moyobamba, ya sabían, bueno, nos levantábamos toda la mano. Pero lógicamente era un salto regular, venirte a la selva de entonces, sin luz eléctrica, sin medios de comunicación, etcétera, etcétera, era vivir a otro mundo, aún en el propio Perú. Cuando a mí me hacen obispo, me voy de San Isidro a Yurimaguas, ¿no? Y claro, era como ir 50 años para atrás, porque las diferencias que todavía se dan entre las regiones del Perú entonces eran todavía mucho más evidentes y mucho más fuertes, ¿no? Pero bueno, yo creo que los pasionistas nacimos para ser misioneros, pero el que motivó esta venida, tú lo sabes, fue Monseñor Lizón. Entonces, otro obispo de Santo Chachapoyas. Toribio, ¿no? Claro, él fue Santo Toribio en Chachapoyas y el que hizo que los pasionistas viniéramos urgidos por él, porque vio que estaba abandonado el rebaño en toda esa región de San Martín y Loreto, y él se preocupó por eso, y no fue fácil convencer a los pasionistas que vinieran al Perú. Y por suerte en ese momento había muchas vocaciones, particularmente en la tierra vasca, y vinieron 12 de golpe, de los cuales 6 eran sacerdotes, 6 hermanos religiosos, y ahí se vinieron. Y con el gran obispo de Chachapoyas, caminando se fueron por la montaña, pasando por Cajamarca, Chachapoyas, hasta llegar, tardaron como 2 o 3 meses, predicaban las misiones, iban bautizando, iban predicando, hasta llegar a la selva. Pero después, la primera misión que surge no es la prelatura de Moyobamba, sino el vicariato apostólico de Yurimaguas. El año que es canonizado San Gabriel de la Noche, que fue el año 1920, el 21 se crea lo que se llamó entonces la prefectura apostólica, que después sería el vicariato apostólico de Yurimaguas. Porque la prelatura viene en 1948. Eso es ya como una autonomía, una independencia. Así es. Pero esto también dependían de es que ahí hubo un problema de antes. ¿El problema cuál era? Nosotros como religiosos pasionistas éramos de convento, de retiro, de comunidad. No éramos de vivir tanto en el mundo ni de dirigir parroquias. No era nuestra pastoral ordinaria. Nuestra pastoral era el ministerio de la palabra, la predicación, la atención a los enfermos o a los más necesitados. Entonces, aquella primera experiencia tuve dificultades porque no era tan compatible la vida tradicional nuestra. Su carisma con esa misión. La misión que nos había tocado. Porque ahí había que atender a los pueblos, ahí no se podía decir yo vivo en el convento, sino tenía que estar ahí. Y entonces, en un momento dado, la congregación pensó que eso no era, digamos, nuestro terreno propio. Y hubo una orden de retirarse. Pero ahí es donde intervino Monseñor Lizón. Lo mismo que antes los había animado a venir, ahora también tuvo que trabajar mucho para convencer otra vez. Recurrí al nuncio aquí, en el Perú, recurrieron a Roma y al final la congregación volvió otra vez a aceptar que ante la urgencia y el pedido del Santo Padre teníamos que estar siguiendo en el Perú. No podíamos abandonar esa parte del Perú a la que estábamos entregando los mejores religiosos que teníamos. Y yo por eso digo que muchos nos han conocido luego más en Lima, que estar en San Isidro. No es lo mismo que estar en Yurimaguas o estar en la frontera con el Ecuador, en el río Marañón, en el Pastazo del Morona, igualmente que en San Martín. Y sin embargo... Pablo VI decía que toda tierra es país de misión, ¿no? Así es. No, y eso lo he vivido. Y de hecho a mí me ha marcado eso mucho, tanto como joven pasionista, como superior, y mucho más, cuando me tocó ser el obispo de Yurimaguas durante más de 17 años. Eso sí que hay que contar, ¿no? ¿Cómo encajó? Porque hay algunos que dicen, a mí me gustaría que se enteren, ¿no? ¿Cómo vive un obispo? ¿Cuál es la jornada? Claro que no es lo mismo en Yurimaguas que en el Callao, que ahora como emérito, ¿no? Así es. Pero bueno, la jornada de un obispo, ahí, ¿cómo sería? Yo ante todo, en Yurimaguas yo era un misionero más. Vivía con los misioneros pasionistas junto al río Ayaga, cerca de la catedral. Mi vida era normal. Lo que pasa es que yo tenía compañeros que llevaban más años que yo, más experimentados, porque tienes que meterte en el río, y a lo que ocurra en ese recorrido que a veces podía durar varios días. Además, varios fallecieron, tienen mártires. Sí, de nosotros ha habido 4 misioneros pasionistas ahogados en los ríos, y luego, digamos, naturalmente,
las situaciones de las enfermedades propias del trópico, que puede ser la malaria, paludismo y otras más. Pero de hecho esa tarea misionera, por eso el obispo no se diferenciaba de los demás. Que en el vestido pusieras alguna cosa diferente, pero además era igual. No, nuestra jornada, como siempre, ya era la primera jornada que la selva se levanta la gente muy temprano. Era nuestra oración de la mañana, en comunidad, yo hacía junto con la comunidad, y luego ya entrábamos en las tareas que a uno le correspondieran, eso en el centro de Yurimaguas, porque mis compañeros misioneros, igual que la misionera, estaban a muchas horas de días y de río, a los cuales yo tenía que visitar. Entonces, esa era una visita que sin duda era bastante complicada, pero bueno, era una aventura. Hoy se habla de turismo de aventura, eso lo hacíamos nosotros siempre. Pero lógicamente llegabas a un pueblo, no tenías luz eléctrica, no tenías una cámara frigorífica o frigider, no tenías comunicación. Después ya nos inventamos nuestra radiofonía por frecuencia fija, teléfono ni pensar, aún en Yurimaguas apenas había una telefonía central, pero eso mismo te hacía sentirte, pues que tú eras libre de hacer la obra que Dios quería. En la parte religiosa, dedicados a catequizar a la gente, formar catequistas, era una de las tareas más importantes que hemos realizado. Igualmente los promotores, que podíamos llamarle promotores sociales, como también los promotores de salud, etc. Y luego la ayuda de muchas comunidades religiosas que fueron viniendo, asociándose a la obra de los misioneros pasionistas. ¿Qué congregaciones? Allí inicialmente las primeras fueron las franciscanas misioneras de María, que estuvieron muchos años, ahora no están, que acompañaron a los pasionistas desde el comienzo. Luego fueron llegando otras congregaciones religiosas más modernas, como la Compañía Misionera del Sagrado Corazón. Luego fueron llegando las misioneras lauritas, han ido llegando las compasionistas, han ido llegando otras muy diferentes congregaciones religiosas. Y de varones, pues en esa época, congregaciones religiosas no las tuvimos en el Vicario de Yurimaguas, en la Prelatura de Moyobamba sí. Ahí llegaron, por ejemplo, los padres vicentinos, también los padres claretianos, etcétera, ¿no? Ahí creo que en la misión todos nos sentimos tan misioneros, hermanos, que en las congregaciones mismas, pues con nuestros carismas diferentes nos integramos perfectamente. Pero la vida misionera de la selva a mí me marcó. Y por eso nunca yo pensé que iba a salir de la selva. Yo estaba feliz ya después de 17 años en la misión. Y allí hay una gran obra educativa también. Así he visto es. La creación de bueno, institutos. Es que el misionero, como solía decir mi predecesor, Monseñor Olázar, es todista, tiene que hacer de todo. Tienes que hacer de mecánico si se te avería el motor de tu bote o de tu lanchita, etc. Y la tarea de promoción, que hoy diríamos de promoción humana y social, la teníamos desde el principio. Cuando llegan los pasionistas a Yurimaguas o a Moyobamba, ¿qué pasa? Si había que hacer una iglesia, si había que levantar la catedral, no había con qué. Los hermanos se convertían en constructores. Había que hacer una ladrillera, había que buscar hacerse un aserradero, había que trabajar todo. Eso luego se convierte en una escuela de carpintería. Mucha gente se ha capacitado a través de esa relación con los nuestros. Yo mismo, lo primero que hice es crear una escuela taller de carpintería y ebanistería, que ha funcionado durante años, donde nosotros fabricábamos puertas que luego las vendíamos en Lima, pero lo que era es dar a esa gente, digamos, su capacitación, lo que ahora después he tenido que replicar en Pachacute, que en el Callao, ¿no? Y en la parte educativa, las primeras escuelas, las primeras escuelas normales, los primeros institutos, todo surge de la misión y de la Iglesia, a través de la congregación pasionista. El Estado le llega después. Primero eran escuelas misionales, luego eran escuelas que entonces se llamaban fiscales o nacionales, y yo creo que esa labor educativa ha sido fundamental. Y hemos formado a maestros, hemos formado a promotores sociales, y en el campo de la salud igual. Pero ahí sí las religiosas han sido fundamentales, porque ellas llevaban más el campo de la salud y de la sanidad. Lo he visto que hay una debilidad de Monseñor que es por las contemplativas, ¿no? Bueno, eso ha sido el regalo mayor que he tenido en mi vida. Bueno, influyó algo en mi vida tener una tía Clarisa. Desde niño yo le he visitado a mi tía Clarisa, se llamaba Cristina. Estaba en Orduña, una población que está en Vizcaya, pero que está en la frontera con Álava. Y yo desde pequeño decía, ¿qué harán estas monjas? Bueno, pues llegó el momento, yo fui conociendo la vida contemplativa y vi que la misión de Yurimaguas faltaba, y en general en toda la selva faltaba las congregaciones contemplativas. Y tuve la suerte el año 1982, cuando yo cumplía bodas de plata sacerdotales,
de ir a ordenar a un sacerdote diocesano que era de Abancay, y tuve que ordenarlo en Abancay porque su padre estaba muy mal, y ahí conocí a las carmelitas descalzas. El convento estaba lleno de monjas y yo con ganas de fundar. Pues nada, nos pusimos de acuerdo enseguida. Allí había una gran mujer, la Madre Pilar, una de Valladolid, que había fundado ya Abancay y San Jerónimo. Antes había estado en la reforma del monasterio de Cusco. Luego fundaría conmigo Yurimaguas y más tarde en Chiclayo. Entonces, en poco tiempo nos pusimos de acuerdo y fue una bendición. Creé el monasterio de San José. Hubo que hacerse toda una obra de cero, no teníamos dinero, pues llegó de alguna parte. La carpintería sí lo organizamos, tenía un hermano que era un excelente maestro, y así hemos hecho la comunidad de Yurimaguas. Y curiosamente, o providencialmente, cuando yo llego al Callao, le digo a Monseñor Durán: Monseñor, aquí tenemos todo, pero falta un carisma. ¿Qué falta? La vida contemplativa, lo mismo. Pues nada, a animar a las de Yurimaguas, que fue creciendo la comunidad, a que fundaran conmigo en el Callao, y no cuento. Y ahí, en ese monasterio ahora, entre profesas, novicias, postulantes, son más de 30. Y de ahí hemos mandado 7 ya a España, a diferentes monasterios de España de carmelitas. Creo que eso es una gran bendición. Y me llegó el otro monasterio, eso fue más que obra mía, obra de Dios, las Cistercienses en Pachacútec. Otro monasterio de vida contemplativa. Yo les llamo la fuerza oculta de la Iglesia. El Papa Benedicto le llama el pulmón verde de la ciudad. Creo que muchas veces en la Iglesia no nos damos cuenta, ni los propios sacerdotes y pastores, de la fuerza oculta que ahí tenemos. Siempre que yo he tenido problemas, no solo personales, en mi ministerio como obispo, en Yurimaguas como en el Callao, siempre madres, hoy recen especialmente. Tengo que decir algo sobre personas o tengo que tomar decisiones que son importantes, ayúdenme. Y esa fuerza se siente. El corazón de la Iglesia es el amor, ¿no? Como decía Teresita. Hombre, la visita de Santa Teresita, sus reliquias, ahí está en el convento nuestro. Realmente yo a Santa Teresita la quiero muchísimo, como a Santa Teresa, por supuesto. Y de alguna manera su carisma carmelitano ha entrado en mi carisma de pasionista. Todo se combina dentro del cuerpo de la Iglesia y del corazón de la Iglesia. Bueno, pues hemos ido ya al Callao, porque no tenemos mucho tiempo, entonces ya que nos hemos trasladado, el paso, ¿no?, de Yurimaguas, seguro que fue un salto también. Sí, para mí fue fuerte, fue ¿no? una sorpresa inesperada. Yo un día soy llamado por el nuncio a Lima y me dice Monseñor, que usted ya se cansó de Yurimaguas. No, yo estoy para la selva. Yo estoy ahora cuando mejor, ya todo está en marcha, todo parece que camina bien, pues ahora el Santo Padre quiere que vaya al Callao. De coadjutor de Monseñor Ricardo Durán, gran pastor, tan querido y tan popular en el Perú, pues al Callao. Dejé la selva verde y el calor y las lluvias y el sol y vengo a la aridez de nuestra costa, al Callao y a Pachacútec o a toda la zona que tenemos ahí. Bueno, pues al Callao. Y tuve 5 años y pico acompañando a Monseñor Durán como obispo coadjutor. Ese nombre que no entendía mucho es eso, que es un obispo coadjutor que tiene derecho a sucederle al que luego se retira, y así fue. Y no era fácil, teniendo el modelo que tenía Monseñor Durán, digamos, suplirle a él después, posteriormente, sucederle. Pero nos llevábamos muy bien, y en ese tiempo ocurrió también que a mí me nombraron secretario de la Conferencia Episcopal. Como estaba de coadjutor, dice, tú tendrás más tiempo para dedicar a la Secretaría General, y lo hice. Fue otra experiencia. De Monseñor Durán, como es una persona tan querida, y usted también como que ha mantenido esa memoria, ¿no? Sí, o sea, no ha habido en ningún momento ni corte ni oposición, sino que han visto, ¿no?, que usted ha sido como el heredero, de alguna manera, de eso, con su estilo y con su espíritu. Pero para mí fue siempre un modelo de pastor y con un carisma muy especial. Y claro, para mí era un reto seguir los pasos de él. Cada uno somos diferentes en mi estilo. Pero la cercanía que él tuvo con el pueblo yo la he tenido también. Y yo lo he sentido cuando celebramos la acción de gracias el 15 de enero como despedida en el Real Felipe. Eso ha sido importante. Ahora, Monseñor Durán tenía un gran amor a Jesucristo, una fidelidad a la Iglesia. Él en sus tiempos duros de la teología de la liberación era de los que se resistían a cierta teología, pero por otro lado era un hombre tan sencillo, tan digamos, ejemplar en su pobreza, austero en todo, siempre con casi el mismo vestido, con los mismos zapatos, un hombre sumamente sencillo. Pero por otro lado, muy entregado a la misión de la Iglesia. Él puso en marcha la Iglesia del Callao
y es cuando, en su tiempo, cuando crecieron más las parroquias del Callao. Porque los obispos que le precedieron usted un poco tiempo, tanto Monseñor Picher como Monseñor Vallejos, él estuvo como 20 años, yo entre coadjutor y obispo he estado 22 años, entonces nos hemos llevado muy bien. Pero luego la dedicación a los pobres, los centros de ocupación, como eran los CEOs, ahora los CEPROS, etcétera, los fue creando. Yo también procuré llevar toda esa obra adelante, buscar financiación para nuevos proyectos, etcétera, ¿no? No, que creo que nos hemos complementado mutuamente. Creo que es una de las labores que habría que destacar, ¿no? Esa sensibilidad por los pobres, pero sin ideologizarlos, ¿no? Sino que brotaba desde el cariño del Evangelio y que se ha traducido en obras, como es ahora justamente en Pachacute, ¿no? Pero me gustaría centrar en un momento muy álgido, ¿no? Que fue el Fujichop, ¿no? Y que en realidad, ¿no? Cáritas salvó ahí la situación, ¿no? ¿Nos podía contar exactamente qué fue lo que Sí, eso estamos hablando de 1990. Sí, cuando el primer ministro anunciaba digamos, el programa de austeridad que se iba a imponer, porque realmente es verdad que Fujimori encontró, digamos, el cajón vacío de recursos en el país. Entonces nos pidió, Monseñor Durán en ese momento presidía la conferencia, yo estaba de obispo coadjutor y Monseñor Guibor era presidente de Cáritas. Nos reunimos en mi propia casa y allí nos pedía el primer ministro de parte del presidente Fujimori que colaborábamos con el Estado porque no sabían cómo iban a afrontar, porque el anuncio que se hacía esos mismos días del golpe que se iba a significar económicamente, eso iba a afectar a muchos, iban a pasar hambre. Y bueno, asumimos el reto, después de las consultas pertinentes, y nos encargamos a través de Cáritas de dar, digamos, las raciones diarias como a 3 millones de personas a nivel nacional. Eso fue un trabajo muy duro, también reconocido, aunque a veces el gobierno no le daba, digamos, ese reconocimiento oficial, no, eso no importaba. Pero llegó un momento en que nosotros no podíamos seguir en forma indefinida en aquel programa, porque eso era responsabilidad del gobierno. Pero ante una emergencia teníamos que poner lo mejor que teníamos. Lo mejor que teníamos era nuestra gente, la organización que ya teníamos, la descentralización que la Iglesia tiene por las Cáritas diocesanas o parroquiales y esos. Pero sí tuvimos momentos en que dificultades porque los recursos no llegaban y la responsabilidad caía sobre la Iglesia, porque la gente venía a los centros que había creado, tanto el gobierno como la propia Iglesia, pero la confianza y la garantía era la Iglesia, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue lo que la Iglesia tuvo que hacer en ese momento, como hemos tenido que hacer en momentos del terrorismo, de saber aguantar el golpe, de estar presentes, de no dejar nuestros pueblos o nuestros centros de misión, como a mí me pasó en Yurimaguas. Nunca abandonamos el campo de trabajo, absolutamente. Pues señor, usted ha estado muchas veces en donde las papas queman, ¿no? Incluso en el gobierno Paniagua, ¿no? En esa comisión anticorrupción. Así es. Que parece que es como un cáncer o el SIDA, ¿no? En nuestro mundo y que parece que no se puede hacer nada, ¿no? ¿Cómo lo abordó? Bueno, a mí me sorprendió el año 2001 cuando el ministro de Justicia entonces me llamó de parte del presidente Paniagua que quería un grupo profesional, no eran políticos ni dependían de partidos políticos, de unas 10 personas para hacer un trabajo muy delicado. Era hacer como un diagnóstico de las causas de la corrupción en el Perú. Nosotros no juzgábamos los casos, ni mucho menos. Y luego algunas recomendaciones de cómo curar y prevenir esas situaciones. Bueno, yo dije, pues yo era en ese momento secretario de la Conferencia Episcopal. Dije, ¿qué hago? Eso no me toca a mí, eso es un cargo, no digo político, pero es una encomienda que no corresponde a un obispo. Consulté, hablamos también con Olunz y al final me dijeron, es una cosa temporal, hágalo, porque el tema, al fin y al cabo, es una dimensión ética, ¿no? Porque el tema de corrupción, fundamentalmente, la base es ético también. Y bueno, hicimos un trabajo durante 3 o 4 meses, presentamos el primer aporte del presidente Paniagua y luego ya, definitivamente, en vísperas del 28 de julio, antes de la transmisión del poder. Pero en ese tiempo, según íbamos avanzando en el trabajo, es curioso que en ese grupo, por ejemplo, estaba el pastor Lai, también conmigo, el actual congresista. Trabajó gente muy seria, profesional. Hicimos un trabajo definitivamente bueno y lo entregamos. Pero previamente habíamos tenido contacto con los que eran precandidatos para las elecciones que venían justamente el año siguiente, después del gobierno de transición. Y recuerdo haber recibido en mi casa con mi comisión
se llamaba Iniciativa Nacional Anticorrupción, a los dos que ya en la segunda vuelta eran los contrincantes, eran Alan García y Toledo. Recibirlos uno por uno, explicarles el plan que estábamos haciendo y que si ellos se llegaban a tener el poder, la presidencia, tendrían en cuenta esas recomendaciones. Tanto Toledo como Alan García me dijeron que sí, y a la salida los periodistas le decían lo mismo. Después no nos hicieron mucho caso. Pero bueno, el tema de corrupción, yo vuelvo sobre eso siempre que me tocan el tema. A mí me da mucha pena lo que todavía pasamos en el Perú, porque ese mal, tú has dicho, ese cáncer, todavía no está ni curado ni mucho menos. Y creo que tiene que haber ante todo un compromiso, no solo de las autoridades, de los que tienen responsabilidad, de todos, donde tiene mucha importancia, por ejemplo, los medios de comunicación social. Pero el trabajo de prevención y de educación para respetar no solo a la ley, sino también el valor que significa tener un poder político o económico y no utilizarlo para los fines para los que tú eres elegido designado. Porque el que usurpa el poder para otros fines y no pone al servicio el poder de los que tiene que servir, está haciendo hechos de corrupción. Y creo que ese mal todavía tiene que ser afrontado. No basta un organismo de control, no bastan las penas, que tampoco se han aplicado demasiado, porque la impunidad está vigente, pero sobre todo es una dimensión ética. Hay que crear la conciencia. Eso se hace en la familia, en el colegio, en la iglesia, y también los medios de comunicación. No basta que denuncien hechos de corrupción. Tienen que ir ayudando a crear una cultura de respeto a la norma, a la ley, y también, sobre todo, cuando se está en la administración pública, de saber que eso es intocable, que eso no es mío, eso es del pueblo, es de todos, y tenemos que respetar y crear, digamos, una responsabilidad política seria, para que los recursos no se pierdan y no haya los que, digamos, usufructúen contra los pobres que necesitan de esos recursos. Otro de los grandes aspectos, claro, son tantos los temas, ¿no?, que me gustaría tratar. Usted estuvo en el CELAN, también en el asunto y el tema de los movimientos. Así es. En el Callao hay algunos que temen la fuerza, se dicen, ¿no?, del camino neocatecumenal, y ahora que es el nuevo obispo, pero usted ha sabido conjugar muy bien, ¿no?, las parroquias, los movimientos, ¿no?, y cómo en la Iglesia pueden convivir y además se necesitan, ¿no? ¿Cómo lo ha trabajado? Bueno, mira, yo en el CELAN he estado primero en el área de pastoral social, que presidí la pastoral social a nivel CELAN también. Pero luego, es curioso, el último servicio en el CELAN fue encargarme justamente de la sección de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Y organizamos con Consejo Pontificio de Laicos, con el General Rico, organizamos el primer encuentro latinoamericano de movimientos y nuevas comunidades en Bogotá, que fue realmente un éxito. Y yo tenía una gran inquietud por mi propia experiencia en el Callao, cómo hacer que esta riqueza que viene de la Iglesia, que el Espíritu está actuando, cómo aprovecharlo, no cerrarnos a nadie. Pero la Iglesia, como dice el Papa Benedicto, nos dijo en uno de los encuentros de Pentecostés del año 2003 o 2004, la Iglesia no es uniforme, es pluriforme. Pero tenemos que aceptar que el otro, como decía Juan Pablo en la Nuevo Milenio, el otro es un don para mí, el carisma tuyo es para mí un regalo también, no está contra mí ni contra tu carisma. ¿Cómo integramos en la unión de la Iglesia, en la comunión, la Iglesia? Eso para mí ha sido una experiencia muy positiva. Claro, no es lo mismo hablar que luego, no digo gobernar, servir. ¿Cómo se hace esa comunión? Cuando hacíamos el plan pastoral diocesano, entre los 2002 a 2004 en el Callao, convoqué a todos. Les dije, este es el plan pastoral de la diócesis, los tenemos que trabajar todos, porque todos nos comprometemos a trabajar bajo el eje transversal que es la comunión, entre todos para realizar la misión que cada uno le corresponde realizar. Y lo fuimos logrando, y ahí me acompañó mucho el que es ahora arzobispo de Lima, arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier, que no era obispo, que era todavía vicario general, luego obispo auxiliar, y participaron los sacerdotes de los movimientos todos. Eso ha sido una experiencia positiva. Ahora, eso no quiere decir que no haya dificultades a veces, que lógicamente a veces en la Iglesia nos podemos pelear y no tiene sentido. Lo que yo no puedo hacer decir, yo a este no lo admito en mi Iglesia. Es terrible eso. ¿Quién soy yo para excluir a alguien de mi comunidad o de la Iglesia? Bueno, en todo caso, esto creo que ha sido una experiencia que yo la he tenido positiva, pero ahí hace falta mucha oración y mucha fuerza
de parte de todos y ser todos humildes, colaboradores, construir la comunión, que es un don del Espíritu Santo. Si el Espíritu es el que suscita los carismas, nos tiene que dar la fuerza también de que las carismas se encuentren y vayamos al anuncio, a la misión permanente, que también he estado yo últimamente empujando en el Callao con mucha fuerza. Pues señor, ¿qué ha supuesto Juan Pablo II para usted? Pues ha sido para mí, digamos, el modelo perfecto de un pastor de la Iglesia. Será el Papa, será el obispo de Roma, pero yo que he tenido la suerte durante tantos años de gozar de la presencia e incluso del contacto con él. Lo habré visto yo no sé si 30 veces. Hemos compartido con él, un poco como los apóstoles que hemos comido con él, hemos compartido con él o hemos cantado con él en el Vaticano, ¿no? Y luego porque yo he tenido, por los diferentes servicios en la Iglesia, también estuve en el Consejo Pontificio Corunum, lo veía como que dice todos los años. Y eso hacía que yo vibrara con él, o yo me sentía, quisiera ser como él. No lo logré, y tampoco he llegado a la santidad de él, pero de todas maneras para mí ha sido un modelo. Y de hecho, además, he sido el hombre que a la Iglesia le ha dado una dimensión de universalidad, que la debe tener siempre, y ha sido realmente en el mundo el que ha iluminado este mundo los 26 años de su pontificado. Pero, sobre todo, ese don, ese carisma de llegar a todos, a los más pobres, a los jóvenes sobre todo, y aún aquellos no creyentes que vean en él un hombre de Dios, aunque no supieran el porqué de esa fuerza interior que él tenía, que lo tenía ante el sagrario y probado en la enfermedad como estuvo, porque en el silencio de su enfermedad para mí fue la lección suprema de Juan Pablo II. Por eso yo lo tengo siempre muy delante de mis ojos y claro, cuando veo las fotografías con él digo, bueno, este fue santo, ¿y ahora qué? Señor, se nos va el tiempo y quedan tantos temas porque también ha tenido su relación con Benedicto XVI, ¿no? Los encuentros, y me gustaría también haber hablado de su devoción por San José. Le escuché una charla preciosa, ¿no?, sobre San José en el Perú, ¿no? Pero se me va el tiempo y la pregunta que todo el mundo le hace, ahora ya se la han hecho, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Que bueno, se le ve con tanta energía, cuando dice, si tiene todavía cuerda para rato ahora. Bueno, eso me dice. Se va a aburrir. Los años pasan. Yo voy a cumplir en julio 40 años de obispo, son muchos. Ya pasé 55 de sacerdote. Bueno, yo ahora paso, no digo si a la vida oculta, a la vida menos aparente, menos pública. Vuelvo a mi comunidad religiosa pasionista, me tengo que, en fin, entrar en lo que es una vida comunitaria. Siempre he estado cerca, porque durante todos esos años que he estado en el Callao, yo casi todos los domingos iba a almorzar a mi comunidad, porque eso me daba otro aire. Porque bien tú estás en las actividades normales y responsables que tienes en una diócesis. Lo otro te ayuda a entrar otra vez en aquello que fue tu camino, que te inició y que te llevó luego también al obispado, etcétera, ¿no? Eso es importante. Ahora, por suerte, me toca además, como antes hemos comentado, llegar a esta situación en el centenario y al año que viene de mi congregación. Vuelvo al origen de mi vocación y también de la dimensión misionera en la selva. Y no olvidar que la tarea de un sacerdote, de un obispo, no termina por el hecho de que ya dejes de tener la responsabilidad. Sin duda me quito una carga grande de encima. Ahora el que me sucede la tiene que llevar. Le deseo a él que sea un pastor que realmente sea cercano a su pueblo, que tenga el corazón abierto para todos, como es natural, como todos quieren. Yo, sin duda, así como sentí el cariño de Yurimaguas, de Alto Amazonas, de Loreto, cuando me salí de Yurimaguas yo lloré. Me daba pena dejar aquello. Ahora, en mi despedida del Callao también lo he sentido, pero he sentido también el afecto, el calor de la gente. Y realmente esta Semana Santa, por ejemplo, en la vigilia pascual, el domingo de Pascua, o el Viernes Santo también, lo he celebrado en una parroquia de las más pobres de Ventanilla. Allí había un sacerdote que tenía que hacer dobles funciones, entonces voy yo ahí. No dije a nadie, ahí voy, y realmente ellos felices, yo también. Porque mira, haces lo que tú puedes hacer como sacerdote, como obispo, como sea. Y ahora obtendré más tiempo para leer, para estudiar, para rezar, y luego, pues el que quiera verme, visitarme, y si puedo decir una palabra de anuncio y de misión, que seamos misioneros en la iglesia. ¿Dónde va a estar? Voy a estar en la parroquia del Pilar, en San Isidro. Y no vengo a San Isidro porque es San Isidro un barrio elegante, sino porque ahí me inicié también. Ahí empezó mi historia. Y luego porque la comunidad pasionista mayor está ahí,
ahí estamos gente respetable de años, como está el padre Clemente, el padre Artola, que antes has citado, y otros más, en la casa madre, y el primer convento pasionista se construyó ahí. Y todavía quedan restos del primer convento del año 1931. Y hay un dato curioso. Los primeros años, cuando el primer pasionista llega a Lima, es el año 26. Y el primer convento se hace en 1931, el año que se crea el distrito de San Isidro. Y los primeros 4 años estuvieron en esa casa hacienda que llaman ahí, en ese de los Moreira. Ahí estuvieron porque el Señor les cedió ahí parte de la casa, porque no había otro sitio, ¿no? Porque San Isidro era apenas un pueblito cuando empezó esa historia. Y voy a estar ahí, pero voy a hacerme una salida. Seguro que voy a ir a la selva alguna vez. No, sí, voy a ir a la selva, por supuesto, aunque no correré tanto por los ríos. Pero por otro lado también quiero visitar a mi familia, de la que me alejé hace muchos años, y tengo también 2 hermanas mayores que yo. Tengo sobrinos, entre ellos un sobrino sacerdote, Juan Cruz, que estuvo en mi despedida en el Callao, que ahora es vicario general de la diócesis de San Sebastián, de donde soy yo. Entonces, daré un tiempo a mi familia, voy a visitarles próximamente, descansaré un poco, para ubicarme mejor en mi nueva situación. Pero no cambiaré lo que he sido, creo que seguiré siendo, que el Señor me ayude, que en esa etapa de la vida, mientras tenga capacidad y pueda hacer algo, lo haré. Y serviré también a Paz Televisión o a quien me llame también. Ya hemos tomado nota de esto. Muchísimas gracias. Me gustaría terminar con un texto de San Pablo de la Cruz que me ha encantado, ¿no? De su rico epistolario, y me gustaría que terminase ya con una bendición, ¿no? De acuerdo. Pues están viendo en España, en Yurimaguas, en el Callao, en San Isidro, en todos los lugares, ¿no? Hay una carta que dice San Pablo de la Cruz: créame, nunca soy tan feliz como cuando vivo mi vida por partes, es decir, sin pensar en otro momento fuera del presente en que me encuentro. Y cuando se me presentan tempestades de toda especie, me digo, quiero amar a Dios tanto cuanto me sea posible en este momento, cual si fuera el último instante de mi vida. Quiero sufrir alegremente ahora sin pensar en el porvenir. Haz, alma mía, la voluntad de Dios con perfección en este momento, cual si fuera el último, y continuarás así. ¡Viva Jesús! Pues, qué lindas palabras de mi santo fundador. Sí, él era así. Era, como he dicho antes, un gran predicador, pero sobre todo un gran místico. O sea, lo que vivió lo transmitió a los suyos y a sus hijos pasionistas. Bueno, pues gracias, José Antonio. Y la oración que yo suelo rezar a San Pablo de la Cruz, creo que la tienes ahí, que rezamos todos los días los pasionistas en nuestra oración comunitaria al término del día. Oh Dios, que para anunciar la palabra de la cruz inflamaste de ardiente celo al sacerdote San Pablo de la Cruz, nuestro Padre. Concédenos que también nosotros, animados por su ejemplo y sostenidos por su protección, sepamos ganar las almas de nuestros hermanos por medio de la pasión de tu Hijo, Cristo, para obtener con ellos el fruto de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, todos los que hoy siguen por Paz Televisión este programa. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Pascua de Cristo resucitado esté en sus corazones.